El eco de los neumáticos sobre el asfalto de Paseo de la Reforma nos devuelve a una mañana luminosa frente al Hotel Francis. Al fondo, el edificio Morelos se alzaba con una verticalidad que desafiaba el horizonte de la calle del mismo nombre. En aquel entonces, esa estructura era un pilar de la zona, sin sospechar que los sismos de 1985 la dejarían con una inclinación fatal, obligando a su demolición para dar paso a un estacionamiento gris que hoy apenas deja rastro de lo que fue. La ciudad, en su afán de renovarse, a veces borra sus huellas más queridas, dejando solo la nostalgia como testigo de lo que alguna vez fue un paisaje cotidiano. Si quieres ayudar a que el viejo México no se olvide, suscríbete. Esa misma promesa de modernidad se respiraba con fuerza en la unidad habitacional Tlatelolco. Durante los años 60, los recorridos por sus plazas y edificios eran casi una obligación para quienes querían conocer el rostro del México cosmopolita. Dividida en 3 secciones que conectaban Insurgentes, el Eje Central y Reforma, Tlatelolco representaba la cumbre de la arquitectura social. Sin embargo, bajo ese barniz de progreso, la vida doméstica conservaba sus propios rituales y herramientas. Era imposible no ver en algún rincón de la casa aquellos fumigadores de lámina y madera, objetos pesados y ruidosos que combatían a los insectos con una persistencia que hoy el plástico ha reemplazado. Aquellos artefactos, que dejaron de fabricarse hacia los años 90, son hoy piezas de museo que nos devuelven el aroma de un hogar que hoy nos parece lejano. Desde la periferia que aún conservaba un aire de pueblo, la vista se elevaba hacia el Tepeyac. En lo alto, la villa se mostraba con una silueta que hoy nos parecería ajena, casi mística en su sencillez. Los famosos portales, aquellos que daban una bienvenida majestuosa a los visitantes, se mantenían firmes como guardianes de la fe. No existía aún la estructura circular de la basílica moderna, solo la antigua edificación barroca se alzaba soberana, rodeada por un entorno mayormente rural. Había pocas viviendas y una ausencia casi total de las amplias vialidades que hoy asfixian la zona. Caminar por ahí en los años 60 era sentir la tierra bajo los pies y el aire fresco de una zona que, aunque ya era un centro de peregrinación, conservaba la calma de los campos que la rodeaban. En ese entonces, la Ciudad de México era un escenario de encuentros fascinantes. Los visitantes que llegaban de las distintas regiones de la República no solo traían sus esperanzas, sino también sus raíces a flor de piel. Era común ver en el Zócalo o en los alrededores de la villa a personas portando sus atuendos regionales con un orgullo natural, textiles bordados y sombreros que despertaban la admiración de los capitalinos. Todavía no se vivía esa explosión demográfica que llegaría en los años 80, cuando la migración masiva por trabajo transformaría definitivamente el rostro de la ciudad. En los 60, la presencia de la provincia en la capital era un intercambio lleno de respeto, una pincelada de color tradicional que se mezclaba con la creciente sofisticación de la metrópoli. Esa sofisticación también se encontraba en los detalles más íntimos del hogar. Entrar al tocador de una madre o una abuela en aquella década era encontrarse inevitablemente con el icónico tarro de la crema limpiadora Pond's. Era un objeto sólido, un vidrio blanco y grueso que se sentía frío y lujoso al tacto. Ese diseño, que permaneció casi inalterado hasta bien entrados los años 80, era el símbolo de una época que valoraba la permanencia de los materiales. Abrir esa tapa era liberar un aroma que hoy sigue guardado en la memoria sensorial de millones, un recuerdo de cuando los productos de belleza tenían un peso y una estética que el plástico moderno terminó por disolver en la uniformidad. Cerca de esos espacios cotidianos, la arquitectura de la ciudad seguía narrando una historia de contrastes asombrosos. Antes de que el concreto de los puentes vehiculares segmentara el horizonte, la zona de Tlatelolco ofrecía una postal de coexistencia única. La iglesia de San Miguel Arcángel, con sus muros del siglo XVI, parecía vigilar el nacimiento de la modernidad representada por la Torre de Banobras, inaugurada en 1962. Eran 2 épocas distintas, separadas por 400 años de historia, que convivían sin obstáculos visuales frente a los ojos de los transeúntes. Aquella torre de cristal y acero, con su forma triangular, se erigía como un faro de progreso, mientras que la parroquia recordaba el origen virreinal del barrio,
formando un paisaje que definía perfectamente lo que era ser mexicano en esos años, un pie en el pasado y el otro en un futuro que prometía no tener límites. Esa elegancia que se respiraba en las calles no era solo una cuestión de fachadas, se llevaba en el porte de quienes caminaban por la Avenida Juárez. Si pudiéramos detener el tiempo en una tarde de 1964, veríamos a las mujeres posar con una distinción que hoy nos parece cinematográfica. Luciendo abrigos de corte impecable, peinados altos y zapatos que resonaban con autoridad sobre la acera, ellas eran el centro de un paisaje donde los automóviles de la época, aquellos colosos de metal con cromo brillante, servían como el marco perfecto para una metrópoli que se sabía sofisticada. Al fondo, los edificios que flanqueaban la Alameda Central completaban una escena donde la moda, la arquitectura y el estilo de vida se entrelazaban en un equilibrio que definía el espíritu de una generación. Ese mismo dinamismo se concentraba poco después en un punto que cambiaría para siempre la geografía sentimental de la ciudad, la glorieta del Metro Insurgentes. Al ser inaugurada, no solo fue una obra de ingeniería, sino un símbolo de que el futuro finalmente había llegado. La glorieta era un hervidero de movimiento, un flujo constante de tráfico y peatones que descubrían, entre asombrados y orgullosos, la modernidad del transporte subterráneo. Desde ahí, la vista se perdía hacia el antiguo Cine Insurgentes, con su fachada imponente y aquellas marquesinas que prometían sueños en blanco y negro o en el naciente Technicolor. Hoy, aunque el cine ha cerrado y su rostro es distinto, y las torres de oficinas y hoteles han reclamado el cielo, la glorieta permanece como ese ombligo urbano donde el ritmo de la capital nunca descansa. Pero antes de que el metro surcara las entrañas de la tierra, el pulso de la ciudad se sentía en el chirriar de los metales sobre las vías. El tranvía era el soberano absoluto del transporte en el centro histórico, una red de rutas que convergían en el corazón de la capital. Viajar en ellos era una experiencia rítmica, un vaivén que permitía observar los escaparates de las tiendas con pausa. Aunque hoy el silencio de su ausencia ha sido llenado por el rugido de los motores modernos, todavía existen calles céntricas donde las vías asoman entre el pavimento, como cicatrices de hierro que se niegan a ser olvidadas, testigos silenciosos de las rutas que solían transitar nuestros abuelos. Dentro de los hogares, esa misma dedicación se trasladaba a las tareas más cotidianas. El área de lavado, con sus lavaderos de piedra, era el dominio de marcas que hoy evocan mañanas de sol y esfuerzo. El jabón Avilex, con su barra generosa y su fragancia fresca y marina, se convirtió en el arma secreta contra las manchas más rebeldes, compitiendo en popularidad con nombres legendarios como Tepeyac, Sote o Don Máximo. Su durabilidad era notable, era un jabón que rendía, que acompañaba las largas jornadas de lavado a mano mientras el agua corría y la fragancia marina llenaba el patio. Era un tiempo donde la limpieza tenía un aroma específico y una textura sólida que hoy recordamos con una mezcla de respeto y nostalgia por la dedicación que esas tareas exigían. Esa búsqueda de lo mejor también se reflejaba en el mundo de los objetos deseados que llegaban a través de la publicidad. Los anuncios de la época no solo vendían productos, vendían un estilo de vida aspiracional y moderno. En las revistas y periódicos, el Honda S600 aparecía como una joya de la ingeniería japonesa, un vehículo deportivo de 2 puertas, con un motor de 4 cilindros que entre 1964 y 1966 capturó la imaginación de los entusiastas de la velocidad. Ver uno de esos ejemplares rodando por la ciudad era un evento. Y mientras los adultos soñaban con motores, los niños encontraban su tesoro en algo tan sencillo como los caramelos salvavidas. Con su forma circular, su agujero central y su envoltura de colores vibrantes, estos dulces han logrado lo que pocos, cruzar las décadas sin perder su lugar en el paladar de los mexicanos, siendo hoy un clásico que nos conecta directamente con aquellas tardes de domingo en el parque. Incluso la cocina, ese santuario del hogar, se transformó con la llegada de los refrigeradores Acros. El modelo RL116, en particular, era presumido en la publicidad por su mayor capacidad para conservar alimentos. Los anuncios mostraban un interior rebosante de frutas, carnes y botellas de vidrio, un bodegón de prosperidad que prometía frescura y comodidad para el ama de casa moderna.
Tener un Acros en la cocina no era solo una utilidad, era un estandarte de progreso que marcaba el paso de una vida de compras diarias en el mercado a una organización más planificada y cosmopolita. Cada uno de estos elementos, desde el jabón en el lavadero hasta el coche deportivo en la avenida, formaba el mosaico de una ciudad que estaba aprendiendo a vivir con el pie en el acelerador del futuro. La mañana en el hogar de los años 60 comenzaba con rituales que hoy parecen extraídos de una ceremonia de precisión. Frente al espejo del baño, los hombres no utilizaban los rastrillos de plástico desechable que hoy inundan los supermercados. En aquel entonces, el afeitado era un acto de peso y metal. La publicidad de Gillette de aquella década capturaba perfectamente esta transición hacia la modernidad, presentando rastrillos recargables de diseño robusto que utilizaban hojas de afeitar intercambiables. Los anuncios mostraban con detalle los paquetes de repuestos y los precios, tanto al por mayor como al menudeo, reflejando una época donde el costo de la pulcritud se medía en centavos y la durabilidad era la norma. Poseer uno de estos rastrillos metálicos era un símbolo de madurez, un objeto que pasaba de padres a hijos, manteniendo su brillo y su filo a través del tiempo. Esa imagen de orden y cuidado personal era impulsada por las agencias de publicidad, que en la década de los 60 jugaban un papel crucial en la construcción de los deseos de la clase media mexicana. Grupos como Juventud, en 1964, se encargaron de inundar las calles y los hogares con anuncios impresos, carteles y calendarios que daban vida a las marcas de la época. Aquellos calendarios no eran solo herramientas para medir el tiempo, sino verdaderas piezas de arte popular que adornaban las paredes de talleres, cocinas y comercios, creando una estética visual compartida por todos. Eran ventanas a un mundo idealizado donde cada producto prometía felicidad y eficiencia. En la despensa de aquellos años, pocos objetos eran tan reconocibles como la icónica lata verde de Milo. El chocolate en polvo, con ese atleta esforzado en su etiqueta, era el sinónimo de energía para los niños de las décadas de los 60 y 70. Preparar un vaso de leche con Milo era un ritual de sabor que marcó la infancia de muchos, un producto que aunque hoy se ha vuelto difícil de encontrar en los supermercados tradicionales de México y suele buscarse en tiendas de importación, sigue habitando en la memoria gustativa de toda una generación. Junto a él, el chocolate Rey Amargo también reclamaba su lugar en la mesa. Aunque sus raíces estaban profundamente enterradas en Guadalajara, su paso por la Ciudad de México dejó una huella de tradición y calidad antes de regresar a su tierra natal, donde continúa siendo un referente del sabor auténtico del cacao mexicano. El sonido de la década, por su parte, tenía una textura cálida y profunda que emanaba de los muebles de madera fina que ocupaban un lugar de honor en la sala. Las tiendas Hermanos Vázquez eran el destino predilecto para quienes buscaban transformar su hogar en un centro de entretenimiento moderno. Allí, las consolas de sonido estéreo de marcas como General Electric se exhibían como trofeos de la tecnología. Estos aparatos no eran simples reproductores de música, eran muebles imponentes, con acabados elegantes que añadían un toque de distinción a cualquier espacio. Escuchar un disco de acetato en una de esas consolas era sumergirse en una experiencia auditiva que llenaba la habitación, un eco de elegancia que hoy los coleccionistas buscan con fervor para recuperar un pedazo de ese pasado armónico. Incluso en las tareas más sencillas del patio, la innovación de los 60 buscaba facilitar la vida diaria con soluciones ingeniosas. La publicidad de la época destacaba productos como los ganchos Cine, una creación de la empresa Cervantes que prometía sujetar la ropa al tendedero con tal firmeza que ni el viento más fuerte podría moverla. Ni un fuerte tirón la tirará, aseguraban los anuncios, reflejando esa obsesión de la década por la seguridad y el ingenio aplicado a lo cotidiano. Y mientras la ropa se secaba al sol, el timbre de la puerta solía anunciar la llegada de un ritual social único, la visita de la representante de Avon. Con sus catálogos mensuales llenos de novedades, Avon no solo vendía perfumes y cosméticos, vendía una conexión personal que ha perdurado por décadas. Sus fragancias, contenidas en envases que muchas veces eran pequeñas obras de diseño, dejaron una marca aromática en múltiples generaciones, recordándonos que la belleza en los años 60 era una experiencia que se compartía de puerta en puerta. Cuando la noche caía sobre el centro de la ciudad,
la silueta de la torre latinoamericana se erigía como un faro de modernidad que vigilaba el sueño de los capitalinos. En la década de los 60, verla iluminada piso por piso era un espectáculo que recordaba la ambición de una metrópoli que no dejaba de crecer. Especialmente durante la época decembrina, su antena superior se adornaba con luces festivas, convirtiéndola en el árbol de Navidad más alto y brillante del valle. Desde su inauguración en los años 50, este coloso de acero y cristal no solo fue un hito de la ingeniería, sino el punto de encuentro por excelencia. Turistas y locales hacían fila para subir a su mirador y contemplar desde las alturas una ciudad que, en aquel entonces, aún permitía ver las luces de los barrios lejanos sin la interrupción del smog. Bajo la sombra protectora de la torre, la Alameda Central cobraba vida con una luz distinta, la de los destellos de magnesio y los focos de los fotógrafos callejeros. Aquellos artistas de la instantánea eran los cronistas visuales de los paseos dominicales. Equipados con cámaras de cajón y rodeados de escenografías improvisadas, capturaban la elegancia de las parejas y la emoción de los visitantes. Seguramente recuerdas esa frase casi mágica que precedía al clic: "Mire al pajarito". Mientras el fotógrafo se concentraba en el encuadre, a menudo un asistente, que en muchas ocasiones era su propia esposa, sostenía una lámpara para asegurar que la sombra de los árboles no oscureciera los rostros llenos de ilusión. Esas fotografías, hoy amarillentas por el tiempo, son tesoros que guardan la memoria de un México que se tomaba el tiempo para posar y sonreír. En ese mismo entorno de la Alameda, los ojos de los niños se perdían entre la danza de colores de los vendedores de globos. Ver a un abuelo caminar de la mano de su nieto para elegir con entusiasmo un globo era una de las escenas más puras y recurrentes de la época. El vendedor, envuelto en una nube de esferas de látex sopladas con helio, se disponía a entregar ese regalo que para un niño de los 60 representaba el universo entero. Era una felicidad sencilla, física, que se sostenía de un hilo mientras se recorría el parque. Y es que la infancia de aquellos años estaba profundamente marcada por la fantasía que llegaba a través de la televisión y se materializaba en los juegos de la calle. La fiebre por la conquista del espacio, alimentada por las series de aventuras galácticas, llenaba la imaginación de los más pequeños. ¿Quién no recuerda los famosos billetes de juguete? Eran billetes cósmicos que circulaban en los recreos, utilizados para juegos de mesa o como incentivos para canjear por juguetes. Aquellos pedazos de papel impreso con motivos espaciales, vaqueros o exploradores eran la moneda corriente de la fantasía infantil. Y si de tesoro se trata, pocos eran tan deseados como los maletines de escenarios de aventura de la marca Plastimarx. Eran joyas de lámina de metal y figuras de plástico que permitían recrear bases espaciales o fuertes del viejo oeste en la mesa del comedor. Estos juguetes, que hoy son piezas de culto para los coleccionistas, encabezaban invariablemente las cartas a los Reyes Magos, representando el máximo anhelo de una generación que soñaba con el futuro. Sin embargo, el progreso de la década no solo se medía en juguetes o edificios corporativos, sino también en el cuidado de la salud de la población. En 1961, la Colonia del Valle fue testigo de la inauguración de un gigante de la medicina, el Hospital del Iste 20 de noviembre. El expresidente Adolfo López Mateos fue el encargado de abrir las puertas de este centro que, desde su primer día, fue considerado uno de los hospitales de más alta especialidad en el país. Las fotografías aéreas de su inauguración muestran un edificio imponente que contrastaba con las casas bajas de la zona, un símbolo de que la seguridad social y la vanguardia médica comenzaban a ser una realidad tangible para los trabajadores del Estado. Aquella construcción no solo cambió la fisonomía de la avenida Félix Cuevas, sino que se convirtió en un pilar de esperanza y ciencia que sigue activo hasta nuestros días. El brillo del cinescopio en la sala de estar era el portal hacia mundos que desafiaban la realidad cotidiana de los años 60. La televisión se convirtió en la gran narradora de historias, y pocas series capturaron la imaginación de la época como El túnel del tiempo. Transmitida originalmente entre 1966 y 1967, esta producción nos sumergía en un ambicioso proyecto secreto del gobierno estadounidense, un inmenso cilindro subterráneo capaz de romper las barreras de los siglos.
Todos recordamos la angustia de ver a los doctores Anthony Newman y Douglas Phillips saltar sin control de una época a otra, mientras en el laboratorio la doctora McGregor y el general Kirk luchaban contra el reloj para traerlos de vuelta. Aunque solo duró una temporada de 30 capítulos, su impacto fue tal que ver el círculo concéntrico del túnel en la pantalla era sinónimo de una aventura garantizada que nos hacía soñar con las infinitas posibilidades del mañana. En un tono más ligero pero igualmente entrañable, mi marciano favorito nos regaló momentos de comedia inolvidables a través de la amistad entre el periodista Timo Ara y ese pariente peculiar al que llamaba Tío Martín. Durante 107 episodios, fuimos testigos de las peripecias de un náufrago espacial que intentaba ocultar su identidad y sus antenas de la curiosidad de los vecinos y del gobierno. Pero si de ritmo y juventud se trataba, nada superaba la energía de discoteca Orfeón a Go-Go. Emitido desde 1961 hasta finales de la década, este programa fue el epicentro del rock en español y de la cultura juvenil en México. Con su escenografía vibrante y las chicas bailando en plataformas al ritmo de los grupos del momento, el programa no solo difundía música, sino que establecía las bases de una estética moderna y rebelde que invitaba a toda una generación a sacudirse el polvo del pasado. Esa misma energía juvenil se desbordaba en las calles del centro, específicamente en la avenida San Juan de Letrán, hoy conocida como el eje central Lázaro Cárdenas. Caminar por ahí en los años 60 era sumergirse en un río de gente y marquesinas luminosas. En el primer plano de nuestra memoria destaca el imponente Cine Teresa, que en aquel entonces era considerado la catedral de los cines de la capital. Aunque hoy se ha transformado en una plaza comercial, su fachada original sobrevive como un testamento arquitectónico de una era donde ir al cine era una ceremonia de gala. Desde las aceras de San Juan de Letrán, se podía contemplar la variada gama de comercios que daban vida a la zona, siempre bajo la mirada vigilante de la Torre Latinoamericana. El transporte público y los automóviles compactos de la época creaban un contraste notorio con la vibrante actividad que hoy define al área, recordándonos que el pulso de la ciudad siempre ha sido frenético, pero antes tenía un sabor más cercano, casi artesanal. La modernidad también se reflejaba en la aparición de nuevas catedrales del consumo, las tiendas departamentales y las primeras plazas comerciales que comenzaban a salpicar la geografía urbana. El Palacio de Hierro en la calle de Durango, en plena colonia Condesa, se erigió como un bastión de elegancia y servicio, manteniendo un legado que aún hoy, con sus modificaciones, sigue siendo un referente del barrio. Hacia el sur, el surgimiento de galerías insurgentes junto a la tienda Liverpool marcó un hito en la forma de comprar y entretenerse. ¿Quién podría olvidar la pista de hielo en su plaza central? Era el lugar de encuentro para las parejas y las familias que buscaban una experiencia distinta, un pedazo de invierno cosmopolita en medio de la ciudad. Aquellos pasillos iluminados y las vitrinas impecables no solo ofrecían productos, sino la promesa de pertenecer a un mundo que se renovaba constantemente. Sin embargo, detrás de ese brillo moderno, la vida doméstica seguía lidiando con problemas cotidianos que hoy parecen de otra era. En los estantes de las alacenas, era común encontrar el frasco de insecticida Bandera Negra. Aquellos envases, que se utilizaban en los antiguos fumigadores de DDT, tenían una etiqueta con un personaje característico que se grabó en la mente de todos. Eran los tiempos en que las plagas se combatían con productos fuertes y aromas penetrantes, mucho antes de que la conciencia ambiental transformara nuestras fórmulas. Poseer un frasco de Bandera Negra era tener la seguridad de que el hogar estaba protegido contra los invasores nocturnos, un pequeño detalle de la vida diaria que, al recordarlo, nos devuelve el olor específico de las casas de nuestros abuelos durante las tardes de limpieza. La década de los 60 no solo fue una sucesión de objetos y programas de televisión, fue el escenario de acontecimientos que quedaron grabados en el alma de la nación. Imposible olvidar aquellos días de junio de 1962, cuando el cielo de la capital se llenó de confeti para recibir al presidente John F. Kennedy y a su esposa Jackie. Verlos recorrer las avenidas en un auto descapotable, desde el Zócalo hasta la Villa, escoltados por una multitud que desbordaba entusiasmo, fue un momento en que México se sintió en el centro de la atención mundial. 2 años después, en abril de 1964,
la ciudad fue testigo de un traslado monumental, la llegada de Tlaloc. El coloso de piedra de 167 toneladas viajó desde Coatlinchán hasta el Museo Nacional de Antropología, y como si el mismo dios de la lluvia quisiera reclamar su lugar, una tormenta inolvidable bautizó su llegada, dejando una estampa de ironía y asombro que todavía hoy se cuenta en las familias. Ese espíritu de transformación alcanzó su punto máximo el 4 de septiembre de 1969, cuando la ciudad se sumergió en la tierra con la inauguración de la línea 1 del metro. De Pantitlán a Observatorio, el gusano naranja cambió para siempre nuestra forma de entender la distancia y la prisa. Desde las alturas, la capital aún conservaba una escala humana. Una fotografía aérea de la época nos muestra el entorno de Bellas Artes y el Zócalo con una claridad que hoy la mancha urbana ha devorado. En aquel entonces, la ciudad no se extendía hasta el infinito. Tenía límites claros y un aire que todavía permitía distinguir los perfiles de los edificios a la distancia. Secretos del Viejo México existe para que nuestra historia no se olvide. Suscríbete. Caminar por la antigua San Juan de Letrán era un placer sensorial, especialmente al caer la noche, cuando los centros nocturnos encendían sus neons y los escaparates de los comercios brillaban con las últimas tendencias. Las mujeres de los años 60 lucían guantes y sombreros con una elegancia natural, portando bolsos de diseños variados que hoy consideramos piezas de colección. Desde el mirador de la Torre Latinoamericana, la vista hacia la Alameda Central nos devolvía una imagen que ya no existe. La librería de cristal instalada en las pérgolas, donde se podía disfrutar de un café y una buena lectura frente al jardín. Eran los días de los carruseles en los parques, cuyas melodías inolvidables marcaban el ritmo de los caballitos de madera que hoy giran en los recuerdos de quienes ahora llevan a sus nietos a las ferias. La vida en casa también tenía sus sellos distintivos. El aroma del talco Johnson's, con sus estuches lujosos de los años 60, definía el cuidado de los bebés, mientras que en el botiquín nunca faltaba el frasco de vidrio azul de Vaporub, el remedio infalible para cualquier resfriado antes de que el plástico cambiara su presentación. Eran tiempos de excursiones escolares al castillo de Chapultepec, donde aprendíamos nuestra historia entre los pasillos que alguna vez recorrieron emperadores y cadetes. Al mirar hacia el Paseo de la Reforma desde el aire, la ausencia de las grandes torres corporativas nos recuerda una ciudad más verde, donde incluso se podía ver a grupos de mujeres lavando ropa en los riachuelos de las afueras, una estampa de un México natural que la contaminación terminó por extinguir. Incluso los productos más sencillos de la alacena, como el polvo para hornear Lux o sus sobres de té de manzanilla, forman parte de este tejido de recuerdos que nos conecta con el pasado. Cada fotografía, cada objeto y cada relato de esta década es un puente hacia lo que somos hoy. La década de los 60 fue un tiempo de innovaciones y cambios sociales profundos, pero también de tradiciones que se negaban a morir. Al recordar aquellos días, no solo estamos mirando fotos viejas, estamos honrando la memoria de una ciudad que, entre el ruido de sus motores y el silencio de sus parques, nos enseñó a crecer y a valorar nuestra identidad como mexicanos. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de nuestra historia.